¿Cuál es el papel del sexo en la vida del ser humano? En este vídeo vamos a tratar de analizar esta cuestión desde un punto de vista razonado y riguroso. No es un tema fácil o no es un tema sencillo, precisamente porque la sexualidad ha cobrado una especial importancia en el siglo XX, sobre todo a partir de la liberación sexual de mayo del 68, y a veces es un tema que, al menos desde el punto de vista del razonamiento, pues puede llevar a profundos equívocos. Por eso vamos a tratar en este vídeo de abordar esta cuestión de una manera razonada y rigurosa. Vivir la vida con la reflexión, recogerte en tu interior, atrévete a pensar la realidad, puedes llegar a la verdad. Vivir la vida con la reflexión, recogerte en tu interior, atrévete a pensar la realidad. ¿Cuál es el papel del sexo en la vida del ser humano? Bien, para comenzar a abordar esta cuestión, en primer lugar, quizás habría que recalcar que hablar del ser humano en general quizás es una abstracción, ¿no? Y que de lo que hay que hablar pues es cuál es el papel del sexo en la vida de una persona concreta, ¿no? En la vida de cada uno, ¿no? Porque al final, diríamos, de lo que se trata no es de asimilar pues unas ideas en abstracto, sino saber cómo uno en la propia vida le da cierto sentido a las acciones que realiza. Y esto, pues, ¿qué pasa con el estudio, con el trabajo, con las amistades? Pues diríamos, también pasa con el sexo, que al final uno tiene que preguntarse cuál es el sentido que yo le quiero dar al sexo, a la sexualidad en mi vida. Bien, por eso diríamos, la primera cuestión a la que me gustaría enfrentarme aquí es si el sexo, el acto sexual, entendiendo el sexo aquí como el acto sexual, ¿no? Hablar de sexo quizás en realidad sería algo más amplio. Pero diríamos, el acto sexual es algo más que el acto de reproducción o la puesta en ejercicio, la capacidad de reproducción o, los órganos, ¿no? o la puesta en ejercicio de los órganos sexuales. Diríamos, ¿es el sexo algo más que eso? Bien, frecuentemente pues se escucha, ¿no? Se puede escuchar. Pues bueno, el sexo es sexo y punto, ¿no? No es nada más. Pero sin embargo, si uno lo piensa, quizás uno se da cuenta de que es algo más que únicamente la puesta en ejercicio de los órganos sexuales. ¿Qué es el sexo para los animales? Para los animales, ¿no? Desde un punto de vista biológico, diríamos, pues el sexo es igual a la reproducción. ¿Cuándo tienen el acto sexual? Los animales, pues, cuando quieren reproducirse, cuando sienten ese impulso a la reproducción. Diríamos, y es el modo pues, que tienen las especies de reproducirse. En este sentido diríamos, claro, para los animales el sexo pues es eso y punto, no es nada más. No. El sentido, el significado del sexo de los animales es ese. De hecho diríamos, claro, el hecho de entablar relaciones sexuales no comporta una modificación en sus relaciones, ¿no? Diríamos que pues simplemente el animal copula y ya está, ¿no? Y le importa pues poco le importa poco, luego diríamos, no es un ejercicio de donación, ¿no? o de amor, diríamos, no, es simplemente una puesta en ejercicio de una capacidad, ¿no? de procreación. Sin embargo, de lo que hay que preguntarse si en el ser humano quizás esto no tiene un enfoque distinto, o quizás esto no da pie para algo más, ¿no? En general, lo que pasa en la vida humana, a diferencia de los animales, es que casi todo pues, significa mucho más, ¿no? Pues hombre, nosotros comemos como los animales, pero diríamos, pero el acto de comer no es solo un acto de nutrición, ¿no? Pues es un acto social, etc. En realidad, casi todo lo que hacemos, diríamos, connota mucho más, ¿no? que simplemente lo que hacemos. Pero claro, entonces, para tratar de responder a la pregunta de qué sentido tiene el sexo, es importante pues, darse cuenta que es una pregunta fundamentalmente por el significado. ¿Qué significado? ¿Qué significa el acto sexual? Pues claro, en la medida en que yo sepa cuál es el significado que tiene, pues le podré dar un sentido. Siempre va a estar en mi mano darle un sentido u otro. Es decir, siempre yo le puedo dar el sentido que yo quiero, ¿no? Igual que yo le puedo dar el sentido que yo quiero a la actividad de comer, ¿no? Pues es que para mí comer es solo comer y pues ya está, ¿no? Me nutro con unas vitaminas y punto, ¿no? No le pido más, ¿no? Pues estupendo. Pero claro, quizás preguntarme por el significado de la actividad sexual pues pueda iluminarme a encontrar pues, un sentido adecuado, ¿no? para mi propia vida. Claro, y a la hora de preguntarse acerca del sentido, de un significado, de qué sentido, qué significado tiene esto, pues hay que preguntarse por aquello que se hace y por qué se hace.
decir, yo tengo que saber qué es lo que se está haciendo objetivamente hablando y a la vez, oye, ¿y por qué lo hago, no? Podríamos decir, hay un punto de vista más objetivo de lo que se está realizando y un punto de vista más objetivo y un punto de vista más subjetivo de por qué se hace, ¿no? De qué intención o qué sentido le doy yo a esto que hago. Esto sucede con todo lo que hacemos, ¿no? Uno puede decir. El hecho de celebrar pues, un acontecimiento importante en mi vida, pues no sé, que he aprobado el carnet de conducir y eso lo quiero celebrar con mis amigos. ¿Qué hago para celebrarlo? ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que hago es, no sé, les invito a comer a un restaurante y a un buen restaurante, diríamos, claro, para celebrar, ¿no? Ahí estaría el porqué, pues ¿qué hago? Pues comer. Pero diríamos, pero comer no es solo comer, ¿no? Como con mis amigos y tiene que ser un buen restaurante, hay una manera de hacer, ¿no? Es decir, el que se hace no puede ser simplemente, oye, como he aprobado el carnet, pues nos vamos a comer a cualquier sitio, ¿no? Y no, tiene que ser en un sitio bueno, con una serie... ¿Y por qué se hace, no? Estoy celebrando algo. Todas esas cosas tienen sentido, ¿no? Tienen un significado. El acto de comer en un restaurante, normalmente le damos como ese sentido, ese significado. Claro, yo podría ir a comer a un restaurante bueno todos los días, ¿no? Y decir, ya está, ¿no? Pues porque me gusta, tengo dinero. Pero claro, si yo hago eso todos los días, diríamos, no tiene el sentido de celebración. Simplemente tiene el sentido de que mi manera de nutrirme normalmente, pues es yendo al restaurante y gastándome dinero y ya está, ¿no? Es mi manera. Claro, lo que hace que sea especial ir al restaurante es precisamente que yo lo hago como a modo de celebración, ¿no? Como de que quiero significar algo más, ¿no? Hago algo porque quiero significar algo más. Claro, esto para el acto sexual es muy importante porque diríamos, no solo importa lo que hago, sino el significado, es decir, yo por qué lo hago, ¿no? Entonces, claro, diríamos, desde un punto de vista quizás más subjetivo, el acto sexual es un acto de entrega del cuerpo. Diríamos, yo cuando tengo relaciones sexuales entrego mi cuerpo a otra persona, quizás lo más íntimo, ¿no? Que es mi capacidad de procrear, ¿no? Eso es lo que le entrego, ¿no? Es lo más íntimo y eso es lo que yo hago. Claro, diríamos, quizás lo bonito es que el sentido que tenga eso, el significado, es que yo entrego el cuerpo como entrega de mi propia persona. Es decir, entrego el cuerpo porque es lo que yo tengo y es es un significado, un símbolo de mi donación personal. Por eso diríamos, claro, ¿cuándo tiene sentido, ¿no? El acto sexual? ¿Cuándo tiene más sentido, más significado? Pues en la medida en que realmente es una expresión de esa donación personal. Por eso diríamos, si yo tengo relaciones sexuales con una persona con la cual no me he comprometido y no tengo ninguna donación personal, no le he dado nada en mi vida, en realidad pues diríamos, bueno, pues realmente no puede ser expresión de la entrega del cuerpo, ¿no? No puede, ¿no? Es imposible, ¿no? Solo tendrá ese significado especial cuando realmente haya habido una donación personal, ¿no? Sería como ir al restaurante, pero no estoy celebrando nada, ¿no? Simplemente, pues no sé, porque me apetecía, ¿no? O lo que sea. Bien. En segundo lugar, el acto sexual pues es el ejercicio o la puesta en ejercicio de mi capacidad reproductora, la puesta en ejercicio de mis órganos sexuales, que tienen una finalidad reproductora. Es decir, y quizás este es el componente objetivo. ¿Cuál es la finalidad del acto sexual? Pues al menos establecer la posibilidad de que se pueda perpetuar la especie, ¿no? Igual luego pues eso no se puede producir, pues porque no es en un ciclo fértil o lo que sea, o no es estéril. Pero de hecho, es la puesta en ejercicio de esa capacidad reproductora. Claro, esto es importante porque, las acciones tienen su significado, su sentido, también en la medida en que cumplen una actividad objetiva, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la actividad de comer? Hombre, nutrirme, ¿no? Si yo como pero no me nutro, pues no es la puesta en ejercicio de mi capacidad. No, vamos al restaurante, vamos a celebrar, pero luego no hay comida. Pues hombre, yo quiero ir al restaurante y comer, ¿no? Porque si no es como que le falta algo, ¿no? Es decir, yo tengo que poner en ejercicio la capacidad de nutrirme en este caso, o la capacidad reproductora, y a la vez que eso tenga un significado pues, en mi vida, ¿no? En este sentido claro, el acto sexual, siendo un acto fisiológico, siendo la capacidad reproductora, puede tener el sentido, es más, me parece que lo óptimo es que tenga el sentido de que sea una donación personal, es decir, que sea símbolo de la entrega de mi propia vida a otra persona, es decir, que sea símbolo del amor, de un amor verdadero, ¿no? Claro, en este sentido, ¿cuándo adquiere su máximo significado? Pues cuando realmente es expresión de eso. Eso se expresa de muchas maneras, no solo mediante el acto sexual, ¿no? Se expresa
pues sobre todo mediante la generosidad con otra persona, ¿no? Y que yo le demuestro mi amor pues a esa otra persona, múltiples actos y eso es lo que, y sobre todo mi compromiso personal, ¿no? Bien, simplemente he dicho todo esto para que nos demos cuenta que en el fondo el sexo tiene en la vida de la persona, ¿no? En mi vida, el sentido que yo quiera darle. Esto puede sonar una afirmación fuerte, pero es así. ¿Qué sentido tiene el sexo en mi vida? Pues el que yo quiera darle. Oye, yo es que lo que quiero es que para mí el sexo sea simplemente una actividad, pues placentera. Oye, pues sí, o sea, si para ti si no va a ser la entrega del propio cuerpo, pues va a ser únicamente una actividad placentera. Ahora bien, si yo uso el sexo como una actividad placentera, luego lo que yo no puedo esperar es que eso tenga un sentido más amplio. Es decir, que luego sea pues algo especial, ¿no? Algo, de alguna manera, si para mí pues ir al restaurante a comer pues es simplemente saciarme, ¿no? y tener un momento placentero, luego no puedo esperar que el día que yo quiera celebrar algo eso tenga una connotación especial, ¿no? Porque ya para mí es algo normal, no lo puedo tener. Si para mí pues, el acto sexual no es más que la puesta en ejercicio de la capacidad de reproducción y no significa la entrega del propio cuerpo, pues diríamos, quizás le estoy quitando un sentido que es importante. Pero diríamos, claro, el sentido se lo doy yo mediante mis acciones. Es decir, en la medida en que yo viva la sexualidad de una manera, la sexualidad tendrá para mí un sentido, ¿no? Y por eso yo le daré un sentido al que yo quiera darle mediante mis acciones. Lo que yo no puedo esperar, diríamos, en ningún caso es que el sexo tenga un sentido que yo no le he dado mediante mis acciones, ¿no? Que sea que yo, por ejemplo, lo haya tratado como un instrumento de placer y que luego yo quiera que eso simbolice algo más, ¿no? Una donación personal. No, porque ya mediante mis acciones ya le da un significado que no lo tiene o que lo ha perdido, ¿no? Y que habrá que, en todo caso, que recuperarlo. Bien, quizás ha sido todo esto un poco teórico, pero me parece que por lo menos sientan las bases para comprender el sexo desde un punto de vista más razonado y riguroso.